Invitados de la semana. Has trabajado todo este tiempo en el tema de finanzas y aseguramiento contable. Así es. Bueno, yo soy planificador financiero y también fiscalista. Bueno, y trabajo en los dos temas, tanto en la parte tributaria como en la parte de asesoramiento financiero acá en Canadá, sobre todo a las familias y con toda la comunidad latina, ¿no? Claro que sí. También a nivel empresarial, ¿verdad? Sí, a nivel empresarial también asesoro a empresas y todo ese tipo de asuntos, ¿no?, relacionados. Perfecto. Marcos, cuéntanos entonces, para entrar en materia, ¿para qué sirve realizar una declaración en Canadá? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y es que todas las personas tienen que hacerlo? Bueno, ¿para qué sirve? De acuerdo a lo que cualquier persona que viene, un nuevo inmigrante, una persona que recién llega acá a Canadá, debe presentar una declaración de impuestos, sobre todo para poder reclamar los créditos como la TPS, la Tasa de Productos y Servicios de Canadá, que es del gobierno federal, y también un nuevo crédito que se llama Crédito de Impuesto a la Solidaridad. Bueno, uno debe presentar siempre su declaración y para ello necesita presentar sus documentos y tiene que tener un lien de residencia con Canadá. Quiere decir, puede ser una persona que viene como inmigrante independiente, residente permanente, puede ser una persona que viene en calidad de refugiado, puede ser que ha demandado el asilo, también puede presentar la declaración de impuestos para tener al menos el reembolso de la TPS. Y también otra persona que haya venido con un permiso de trabajo temporal, en la cual le han asignado también un social, un número de seguro social, puede presentar esta declaración. Perfecto. Sí, Carlos. Marcos, ¿quiénes deben presentar la declaración de renta en Canadá? ¿Y qué tiempo debe llevar la persona viviendo en Canadá para estar sujeto a esta obligación con el Estado? Bueno, ¿qué tipo de persona? Como le dije, aquella persona que ha establecido un vínculo de residencia con Canadá. El vínculo de residencia se establece apenas la persona ha llegado a Canadá, obviamente no como turista, sino que, por ejemplo, ha sido un demandador de asilo, puede ser refugiado, un residente permanente, ¿no?, que ingresa, por ejemplo, alguien que viene ahora en julio, tiene que presentar su declaración el próximo año porque ya está con el vínculo de residencia en Canadá. Por ejemplo, una pregunta que le he escuchado a algunas personas inmigrantes que llegaron en enero o febrero de este año. ¿Ellos están sujetos a esa declaración de renta? Los que llegaron en enero o febrero de este año van a presentar su declaración de renta correspondiente al 2011. La van a presentar el próximo año. Tienen plazo hasta el 30 de abril del 2012. Es decir, ellos no se tienen que preocupar por esa obligación en este momento. En este momento no, pero si ellos vinieron como residentes independientes, lo que sí se tienen que preocupar es en hacer un formulario que es especial para reclamar la TPS inicial. Se llama Declaración Inicial de la TPS, donde ese es el RC 155, lo pueden bajar de la página de Agence de Revenu Canadá o ir a una persona como un contable o alguna persona que haga impuestos, que los tenemos los formularios, para que le haga el reclamo a la TPS ya que está ingresando a Canadá. Ese reclamo de la TPS, como el gobierno no tiene punto de referencia cuánto ganó la persona en Canadá o antes de venir a Canadá, es una pequeña declaración donde se ponen 3 años antes que la persona viniera a Canadá, cuál era su revenue en su país transformado en dólares canadienses. Ejemplo, si ganaba en mi país 1,000 soles, es el equivalente a $300 por mes, quiere decir que en un año ganó como 3,600 dólares canadienses, ¿no? Y esa persona tiene que tener los soportes de esos ingresos en su país de origen, es decir, tiene que traerlos de su país de origen para no es necesario porque es como una declaración jurada. O sea, en la que uno estima lo que ganó, lo transforma lógicamente a la tasa de cambio y lo declara ahí. Es la primera declaración, la declaración inicial, para que la persona tenga derecho a la TPS. Obviamente, si la persona en los países de uno ganó más de $45,000 esos 3 años, no va a tener TPS.
Perfecto. Marcos, existe un caso bien especial y ahorita hablábamos de quienes tenían que presentar la declaración de impuestos, pero vamos a tener, por ejemplo, el caso de una familia que tiene un hijo de 14 años y como sabemos aquí la gente joven llega, inmediatamente empieza en el mercado laboral, empieza a hacer como ayuda en ventas o cosas como esas. La persona, este niño de 14 años que empieza a laborar, ¿tiene la obligación de declarar sus ingresos ahora como independiente o hace parte del grupo familiar? ¿Cómo se conforman los grupos familiares y en esos casos excepcionales, cómo se manejan? Ok, una persona, en principio un joven, que todavía no ha adquirido los 18 años, o sea, no ha cumplido 18 años, no va a tener el reembolso de la TPS. Puede hacer su declaración como una conformidad nomás, pero es integrante del grupo familiar en el que viene. Puede hacer que si le retuvieron impuestos, porque su revenue va a ser pequeño, su ingreso va a ser pequeño, se los devuelvan, pero no va a tener el crédito de la TPS. Entonces lo puede presentar para que le devuelvan una pequeña parte de sus impuestos, pero no va a poder reclamar la TPS. Marcos, una pregunta. La declaración de renta, la declaración que se hace ante el gobierno, ante la provincia y ante la parte federal, ¿es familiar o es individual? Ok, en el caso de un matrimonio, se hace la declaración de los dos. ¿Para qué? Para establecer, por ejemplo, si solamente en el caso de que son dos personas, hombre y mujer, el hombre generó un ingreso como trabajo y la mujer no trabajó. Entonces hay créditos de impuestos que se transfieren de la pareja, o sea, para maximizar el reembolso de impuestos para la pareja. Pero al final se van a emitir una declaración provincial para cada una de las personas y otra declaración federal para cada una de las personas. Bueno, yo quisiera interrumpirte en este momento y yo sé que muchas personas que están escuchándonos no entienden el concepto. Quisiera que fuéramos un poco más básicos y es que existen dos tipos de declaración. Quisiera como que aclaráramos eso. Uh-huh. Entonces, las personas que se encuentran no en todo Canadá, sino solamente para la provincia de Quebec, deben de realizar dos declaraciones. Explícanos esto, por favor. Bueno, acá en la provincia de Quebec está lo que es la declaración federal, la declaración que se envía al gobierno de Canadá, al gobierno federal, de la Agence de Revenu Canadá, y está la declaración de impuestos provincial, que corresponde exclusivamente a Revenu Quebec, a la provincia de Quebec. Es importante hacer las dos declaraciones, sobre todo en familias, porque si no, por ejemplo, una familia que viene con niños pequeños, si solamente hace la declaración federal, solamente va a tener la prestación fiscal de enfants, o sea, lo que va a recibir por los niños, pero va a dejar de percibir el soutien aux enfants que da la provincia de Quebec. Esto es importante que las personas presenten las dos declaraciones, sobre todo los residentes permanentes que vienen. Justamente refiriéndonos a eso, para hacer como la transformación de los conceptos, ahora mencionábamos que TPS, que es el TPS, en nuestros países ahorita Julio de pronto puede retomar el concepto de IVA, que es impuesto al valor agregado. Uh-huh. No sé, de pronto en otros países de Latinoamérica cómo lo manejan. Aquí entonces vendría a ser el equivalente al IVA nuestro, o existe diferencia. Okay, la TPS es la tasa de productos y servicios del federal. Recuerden, es el impuesto que cobran sobre las ventas el gobierno federal. Es el equivalente al IVA o en el Perú al impuesto general a las ventas. Hay otro impuesto que es el impuesto provincial, que se llama la TVQ, que es otra recuperación de impuestos que el cliente puede hacer, el inmigrante puede hacer también, pero que ahora ha tomado un nuevo nombre que se le llama el gobierno crédito de impuesto a la solidaridad, que es para todas las familias que tienen un revenue menor a $50,000 y para personas solas menor a $30,000 que tienen derecho a ese crédito. Está basado, lógicamente, no en el simple cálculo de la TVQ, sino hay otros aspectos sobre la habitación, la que vive, si es locatario, si es propietario, etcétera, etcétera. Hay una serie de conceptos, lo han ampliado más, ¿no? Marcos, una pregunta clara. ¿Qué elementos debe tener en cuenta una persona o un grupo familiar que va a hacer su declaración por primera vez, que es en el instante donde más dudas
más temores, más inquietudes existen? ¿Qué elementos son los claves para tener en cuenta? Ok, elementos claves son, por ejemplo, si la persona ha recibido ayuda social, tiene que tener el T5007 y el relevé 5 de la ayuda social que le ha brindado. Es un relevé oficial, es un relevé que es fácil distinguirlo porque tiene unas franjas de color rojo. Si la persona no le ha venido eso por la post, puede ir a la ayuda social y pedirlo. Después, las personas que vienen como residentes permanentes generalmente también reciben el apoyo de inmigración y comunidades culturales. Entonces le va a venir un T4A. Si han recibido alguna ayuda de Emploi Quebec, también le va a venir otro T4A. Van a presentar también los recibos oficiales de la guardería. Perdón, Marcos, T4A son formularios, ¿no? Son formularios. Okay. Le estoy diciendo son más formatos. o menos. Son los formatos que debe tener. También los formatos que, si los hijos los han tenido en una guardería, o sea... En una guardería. En una guardería. Entonces también les van a dar los formatos oficiales. Y es básicamente eso. Y si la persona ha trabajado... Las empresas le van a dar un T4, que es un formulario para la declaración federal, y un relevé 1, que es para la declaración provincial. ¿Estos formularios le llegan a su residencia? Les llegan a su residencia. Si las personas no le ha llegado, pueden reclamar a la empresa. Si la empresa ha desaparecido, lo pueden hacer también si les pagaron con alguna boleta de pago, se puede calcular ahí, si no hubo una emisión de T4, o pueden ir a buscar, a lo mejor si fueron transmitidos ya electrónicamente por la empresa y la empresa cerró, puede ir la misma persona a solicitarlos a Revenu Canadá o a Revenu Quebec. ¿Qué es cierto hay, Marcos? Y se lo dicen a muchos inmigrantes cuando recién llegan, que guarden sus recibos, especialmente del pago del transporte del metro. Público, sí. Exactamente. ¿Es conveniente guardar esos y cómo funciona ese elemento al momento de efectuar la declaración? Yo creo que eso hace parte de los mitos que debemos tratar. Hay muchas personas que vienen a mi oficina y me dicen, yo estuve todo el año en la ayuda social, quiero deducir el pase de autobús. Le digo, la deducción es 0. Porque ese es un crédito no reembolsable. Hay créditos de impuestos no reembolsables que son los que ayudan a bajar el impuesto a pagar a 0. Pero el crédito de impuestos reembolsable es el que uno se lleva al bolsillo. Entonces, el montant por laissez-passer, o el monto por el transporte público, es un crédito de impuesto no reembolsable. Entonces, la única manera de utilizarlo óptimamente es que la persona haya generado un ingreso como trabajo. Y el ingreso tiene que haber sido superior a $6,500 para poder tener un reembolso de eso. Si ha tenido un ingreso muy bajo, $1,000, no va a tener ningún reembolso de eso. Y no es el reembolso de todo lo que gaste en el cálculo por los créditos federales, se hace un cálculo y se regresa un equiparte de eso.